Cuando caía la noche en un castillo medieval, lo que descendía no era solo la oscuridad, sino una sensación abrumadora de vulnerabilidad. Las paredes de piedra, frías e imponentes durante el día, se volvían aún más intimidantes cuando el sol desaparecía del todo. Sin faroles eléctricos, sin alumbrado público ni luz estable, la noche se convertía en una fuerza total, un manto negro que lo cubría todo y exigía respeto. Dentro de los castillos, la única luz provenía de antorchas, velas de cebo o lámparas de aceite. Pero estas eran frágiles, inestables, costosas, y no podían estar encendidas todo el tiempo. En muchos casos, se prefería guardar el aceite o la cera para ocasiones importantes, y por eso, muchas estancias quedaban completamente a oscuras, especialmente en zonas de servicio o pasillos. En algunos momentos, la oscuridad era tan absoluta que el simple acto de caminar de una habitación a otra se volvía peligroso. El miedo no era un lujo, era un instinto de supervivencia. Se escuchaban crujidos de madera, corrientes de aire entre las piedras y sonidos lejanos que no siempre podían explicarse. Cada sombra, cada rincón, parecía esconder algo. Y aunque muchos eran solo ruidos del propio castillo, la mente humana, alimentada por supersticiones medievales, hacía el resto. Se temía a los fantasmas, a los espíritus de muertos sin sepultura, a demonios que merodeaban entre sueños, y hasta al mismísimo diablo. No era raro que algunos se negaran a dormir completamente solos. Dormir en grupo, incluso en el suelo, ofrecía no solo calor, sino compañía frente al terror nocturno. Porque cuando el sol caía y el silencio lo envolvía todo, la noche dentro de un castillo no era simplemente un momento de descanso, era una prueba silenciosa que cada uno debía superar en soledad o en vigilia. Los castillos medievales eran fortalezas diseñadas para resistir ataques, no para ofrecer comodidad. Y si bien sus muros gruesos protegían de invasores, también encerraban el frío. En invierno, el aire dentro de un castillo podía ser tan gélido como el de afuera. Las corrientes se filtraban por rendijas en las paredes, y el eco del viento cruzaba los pasillos como un susurro que nunca cesaba. Dormir era un acto de supervivencia física. La gente no se acostaba en pijama, porque no existía tal concepto. Dormían vestidos, con varias capas encima, y no por descuido, sino por necesidad. Incluso los nobles, con acceso a ropas más finas, sabían que una sola manta no bastaba. Usaban capas gruesas, gorros de lana, calcetines tejidos y a veces guantes, intentando proteger cada parte del cuerpo expuesta al aire helado. Las camas, en su mayoría, eran compartidas, no por falta de espacio, sino porque el calor humano era el mejor recurso contra el frío. En las habitaciones de los sirvientes, varios dormían juntos en el suelo o en jergones de paja. Los señores y damas, aunque tenían cámaras privadas, muchas veces compartían cama con niños, mascotas o incluso con algún criado de confianza, solo para no dormir en soledad absoluta. Mantener el fuego encendido era una tarea que no podía fallar. En las estancias principales, como la gran sala o la cocina, una o dos hogueras se mantenían vivas durante toda la noche. Alguien debía encargarse de alimentar las brasas con leña, incluso de madrugada. Pero el calor no llegaba a todas partes. En las torres, mazmorras o habitaciones alejadas, la temperatura descendía a niveles extremos. Las piedras acumulaban el frío y lo liberaban durante la noche como si el castillo respirara hielo. Sobrevivir a la noche en un castillo no era solo cuestión de sueño. Era una lucha contra el clima, contra la rigidez de la piedra, contra el propio cuerpo que tiritaba buscando alivio. Y cada amanecer era recibido con gratitud, porque era la prueba de que se había resistido una noche más. Aunque los castillos eran construidos para mantener a raya a los enemigos del exterior, muchas veces el verdadero peligro vivía dentro. Por la noche, cuando la oscuridad lo envolvía todo y el frío forzaba a los habitantes a recogerse, surgía otro tipo de amenaza, la humana. Y no siempre venía con armadura o espada en mano. Los castillos eran espacios jerárquicos, donde el poder no se distribuía de forma justa. En los niveles más altos vivían los señores y la nobleza, pero en los rincones menos iluminados se movían sirvientes, soldados, cocineros, mozos de cuadra, algunos con lealtades dudosas o motivaciones ocultas. En medio del silencio nocturno,
Una traición podía gestarse con pasos suaves y palabras apenas susurradas. Había quienes dormían con un puñal debajo de la almohada. No era paranoia, era precaución. Los celos, las venganzas, las disputas por tierras o herencias podían estallar sin aviso. Y cuando la oscuridad lo cubría todo, no había forma de distinguir al enemigo entre las sombras. Los castillos no tenían sistemas de cerraduras como los actuales. Muchas puertas se cerraban con simples pestillos de madera o trancas improvisadas. Un pasillo sin vigilancia podía ser la antesala de una tragedia. Además de los conflictos humanos, estaban las amenazas invisibles, enfermedades que se propagaban en silencio, ratas que correteaban entre la paja, pulgas y parásitos que se escondían en las mantas. La peste no hacía distinciones entre muros de piedra o chozas de barro. Y en medio de la noche, un simple estornudo podía desencadenar el pánico si ya se temía lo peor. Incluso los más poderosos sabían que no estaban completamente seguros dentro de sus propios dominios. La lealtad podía comprarse, pero nunca garantizarse. La noche hacía que todos se igualaran en miedo, incluso los que ostentaban más poder. Porque en la penumbra, el castillo dejaba de ser una fortaleza, y se convertía en un laberinto de secretos, silencios y amenazas latentes. Para sobrevivir a la noche en un castillo medieval no bastaba con encender una antorcha o arroparse con mantas. Se necesitaba vigilancia constante. La amenaza no siempre venía del exterior, pero si llegaba, lo hacía bajo el amparo de la oscuridad. Por eso, la figura del centinela era fundamental. Eran hombres que caminaban en silencio por los pasillos, torres y murallas, atentos a cualquier movimiento, sonido o anomalía. Su misión no era solo proteger al señor feudal, sino a todo el equilibrio de la vida interna del castillo. Las rondas eran exhaustivas. A ciertas horas de la noche, los guardias se turnaban para no quedarse dormidos. Portaban armas y faroles, y caminaban por tramos previamente establecidos. En los castillos más grandes, había campanas que se tocaban si se detectaba algún peligro, una forma rudimentaria de alarma colectiva. Pero la vigilancia también se extendía al interior. Puertas cerradas, pasillos vigilados, escaleras silenciosas donde se espiaba a los criados que aún merodeaban o a los visitantes que no inspiraban confianza. Sin embargo, la vigilancia no era solo física. En una época dominada por la religión y el misterio, también se protegían contra fuerzas invisibles. Muchas personas colgaban objetos en las puertas para ahuyentar el mal. Ramas de espino, cruces de madera, amuletos bendecidos. Era común rezar antes de dormir, no solo como acto de fe, sino como medida de protección. La oración funcionaba como una especie de escudo invisible contra demonios, brujas o espíritus del pasado. En las alcobas de los niños, las madres susurraban historias que mezclaban leyendas con advertencias. Se hablaba de seres nocturnos, de almas condenadas que rondaban los castillos, de luces extrañas que se veían en lo alto de las torres. Y aunque muchas eran supersticiones, en la mente medieval cada creencia tenía peso, porque era mejor temer y prevenir que desafiar lo desconocido. Así, la noche se transformaba en un escenario donde convivían lo real y lo simbólico. El centinela armado podía cruzarse con un criado murmurando una oración, o con una doncella colgando una cruz de hierro en su puerta, porque en aquellos muros antiguos, no solo se luchaba contra invasores, también se intentaba mantener a raya todo aquello que los ojos no podían ver, pero que el corazón sabía que existía. En los castillos medievales, cada noche era una batalla silenciosa, y cuando por fin las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las rendijas de las murallas, no solo amanecía el día, también despertaba el alma. El canto de los gallos, los pasos apresurados de los mozos encendiendo la cocina, y el chirrido de las puertas al abrirse, marcaban una especie de liberación. Sobrevivir a la noche no era algo que se daba por sentado. Era una pequeña victoria cotidiana. Con la llegada del sol, los temores nocturnos se disolvían, como si la luz borrara todo lo que durante la oscuridad parecía acechar. Las habitaciones volvían a llenarse de movimiento. Las bestias del establo eran alimentadas, los niños se asomaban al patio, los nobles salían de sus cámaras. Pero lo más importante era la certeza colectiva de haber atravesado, una vez más, la prueba de la oscuridad. La rutina matinal en el castillo tenía algo de ceremonia.
No se trataba solo de preparar el desayuno o limpiar las estancias. Era un acto de restablecer el orden. Se revisaban puertas, se contaban víveres, se informaba a los señores de lo sucedido durante la noche, y en muchas ocasiones se ofrecía una oración de agradecimiento, porque cada amanecer era, en cierto modo, un renacimiento. Pocos lo decían en voz alta, pero todos lo sabían. No todas las noches eran iguales. Algunas traían consigo presagios, otras silencios inquietantes, y unas cuantas, infortunios. Por eso, ver salir el sol por detrás de las almenas era más que un hecho natural. Era una señal de continuidad. El castillo seguía en pie. La vida seguía su curso. Y el miedo, al menos por unas horas, se replegaba. Los castillos medievales no eran solo fortalezas físicas, también eran templos de resistencia humana. Resistir al hambre, al frío, al enemigo, al olvido y, sobre todo, a la noche. Porque en aquellos tiempos duros, el verdadero lujo no era el oro, ni los banquetes, ni las túnicas de terciopelo. El verdadero privilegio era abrir los ojos con el sol en el rostro, saber que se había vencido una vez más.